¿Conoces esas historias que escuchamos y pensamos, es imposible que esto haya sucedido? Bueno, esta es una de ellas y necesito contarla porque dejó un gran impacto en la vida de personas que de una forma u otra acabamos conociendo o de las que oímos hablar. Todo empezó un día que parecía un día más en la frenética rutina de Hugo Tavares, un hombre que a ojos de muchos había llegado a la cima. CEO de una startup multimillonaria, residente en Río de Janeiro, portadas de revistas y todo eso. Pero en el fondo, quienes lo conocieron de cerca sabían que su vida era una mezcla de ambición desenfrenada, una necesidad de control casi enfermiza y una soledad que ni siquiera el ruido del éxito podía acallar. Era martes, si no me equivoco, un típico día caluroso de Río, y él estaba allí, atrapado en el caótico tráfico del centro, con la cabeza a 1000 por hora, pensando en hojas de cálculo, objetivos y quién sabe qué más. Fue entonces cuando, al otro lado de la calle, esperando el autobús, vio a Marina. Habían pasado más de 5 años, pero era ella, y junto a ella, 2 niños rubios, uno más travieso que el otro, riendo y correteando mientras ella, distraída, jugaba con su celular. El mundo de Hugo, en ese instante, se detuvo. No fue solo ver a Marina después de tanto tiempo, sino el nudo en la garganta al darse cuenta de que los rasgos de esos niños le resultaban dolorosamente familiares. Un reflejo de su propia infancia, esa imagen de los niños, tan parecida a las viejas fotos que guardaba su madre. Fue como un puñetazo en el estómago, de esos que te quitan el aliento y te hacen cuestionarlo todo. Me contó, tiempo después, que sintió que le temblaban las piernas, como si el asfalto caliente bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas. No fue solo una coincidencia. Fue una de esas trampas que el destino nos lanza y que no podemos ignorar. Sin pensarlo 2 veces, impulsado por una urgencia que ni él mismo comprendía del todo, abrió la puerta del coche de lujo, completamente fuera de lugar en la popular escena de la parada de autobús, y cruzó la calle, casi atropellado por un taxi a toda prisa. Marina se sobresaltó al verlo allí, de pie frente a ella, sin aliento. Su mirada era una mezcla de sorpresa, viejo dolor y una actitud defensiva casi palpable. La conversación que siguió allí, en medio del ruido de la ciudad, fue una de las más tensas y dolorosas imaginables. Y en medio de ese torbellino de emociones, llegó la frase que cambiaría su vida para siempre. Sí, Hugo, Rafael y David son tus hijos, dijo con voz entrecortada pero firme, que descubrió su embarazo justo después de que él terminara su relación de forma abrupta y que intentó advertirle por todos los medios, pero él, cegado por la escalada de la empresa, le había bloqueado cualquier acceso, cualquier puente, y así lo enfrentó todo sola, desde las náuseas matutinas hasta las noches de insomnio con el bebé llorando. El impacto de esas palabras, son tus hijos, fue como si todas las estructuras que Hugo había construido a lo largo de los años se hubieran derrumbado de golpe, sepultando al implacable ejecutivo y revelando a un hombre asustado y perdido. Allí, en la acera sucia, con el ruido de los autobuses y el olor a humo, no era nadie. Los millones en el banco, los contratos firmados, las reuniones importantes, nada de eso importaba. Lo que pesaba era el tiempo, los 5 años que no había visto, conocido ni participado. Imaginar a Marina embarazada, sola, pasando por todas las dificultades, mientras él celebraba un logro más en la empresa, era una tortura que le desgarraba el alma. La culpa era un monstruo frío y pegajoso que se instalaba en su pecho, asfixiándolo. Miró a Rafael y David, que ahora observaban la escena con curiosidad infantil, ajenos al terremoto que se estaba produciendo entre los 2 adultos, y sintió un impulso desesperado, casi primitivo, de abrazarlos, de decirles quién era, de intentar, de alguna manera,
rebobinar la cinta de la vida. Con voz entrecortada, casi en un susurro, le rogó a Marina, no una orden, sino la petición de alguien que se está ahogando y ve un salvavidas. Le pidió una oportunidad, cualquier oportunidad, de conocer a los chicos, de estar cerca de ellos. Marina escuchó la petición de Hugo con el corazón apesadumbrado, una mezcla de sentimientos que ella misma apenas podía descifrar. Por un lado, sentía una rabia residual, el dolor de haber sido completamente ignorada cuando más lo necesitaba, de haber llevado la carga de la maternidad soltera con todas sus penas y alegrías, sin nadie a su lado para compartir las facturas, los miedos o las pequeñas victorias. Recordó cada noche de insomnio, cada fiebre de los niños, cada presupuesto ajustado para que no les faltara de nada. Por otro lado, vio allí, frente a ella, no al hombre frío y calculador que la había descartado, sino a alguien que parecía genuinamente destrozado por la revelación. Sus ojos, siempre tan asertivos y penetrantes, ahora estaban húmedos, perdidos. Pensó en sus hijos, en el derecho que tenían a conocer a su padre, por muy complicada que fuera la historia. Tras un silencio que pareció eterno, respiró hondo y con la voz aún temblorosa pero firme, impuso sus condiciones. Dijo que sería poco a poco, con calma, y que al principio a los chicos les presentaría simplemente como un amigo de mamá. Sabía que no sería fácil, pero algo en su desesperación la conmovió. Y así comenzaron las reuniones, tímidas, extrañas, pero con un trasfondo de emoción que llenaba el ambiente. Hugo llegaba torpemente con un regalo para cada uno, intentando encontrar su lugar en ese universo que hasta entonces había ignorado por completo. Aquellos primeros encuentros fueron como andar con pies de plomo para Hugo. Estaba acostumbrado a dirigir reuniones y dictar normas, pero se sentía completamente perdido frente a esos dos pequeños seres que eran de su misma sangre y a la vez completos desconocidos. Siempre llegaba con un regalo, generalmente elegido con prisas por su secretaria, y una débil sonrisa que apenas disimulaba su nerviosismo. Las conversaciones eran escasas y casi siempre mediadas por Marina, que observaba todo con una mezcla de esperanza y aprensión. Pero, poco a poco, muy poco a poco, el hielo empezó a romperse. Eran pequeñas cosas. Una mirada curiosa de Davi cuando Hugo armaba un juguete más complicado. Una pregunta inesperada de Rafael sobre el trabajo del amigo de su madre. Y Hugo, torpe, intentaba responder, buscando la manera de hablar con los niños, algo que nunca había tenido que hacer en su vida. Su esfuerzo era visible, su deseo de acertar, y quizás esto, más que cualquier regalo caro, empezó a conmover a Marina y a despertar una genuina curiosidad en los chicos. Los encuentros se hicieron más regulares, casi un ritual al final de la tarde, 2 o 3 veces por semana, y el pequeño apartamento de Marina, territorio hasta entonces desconocido y algo aterrador para Hugo, empezó a tener un aire mínimamente familiar. Hugo empezó a comprender que Rafael y Davi eran como el agua y el vino, cada uno con su propia forma de ser y reaccionar ante su presencia. Rafael, el mayor por un par de años, era claramente el guardián de la familia. Tenía una mirada seria y observadora y no se dejaba influenciar fácilmente por ningún favor fácil. Lo cuestionaba todo, desde por qué Hugo los visitaba tan a menudo hasta si le gustaba el mismo equipo de fútbol que a su tío. Era como si estuviera constantemente poniendo a prueba a ese hombre, intentando descifrar sus verdaderas intenciones, protegiendo a su madre y a su hermano de cualquier posible nueva decepción. Hugo sentía el peso de la desconfianza del chico, pero de alguna manera admiraba su actitud, tan madura para su edad. Davi, en cambio, era la personificación de la espontaneidad, más sonriente, más necesitado de contacto físico,
Se aferraba rápidamente a las piernas de Hugo o le pedía que lo abrazara para enseñarle un dibujo. Era él quien aportaba una inesperada ligereza a esos encuentros, con sus chistes graciosos y su curiosidad infantil por el mundo. Fue también gracias a la constante preocupación de Davi, o mejor dicho, de Marina, que Hugo empezó a darse cuenta de que había algo más, una vulnerabilidad que trascendía su corta edad. Marina lo sobreprotegía, siempre atenta a su respiración y a su palidez, y esto encendió la alarma en la mente de Hugo. La preocupación casi palpable de Marina por el pequeño Davi no pasó desapercibida para Hugo por mucho tiempo. Empezó a notar sus atentas miradas al niño durante sus juegos más activos, la forma en que controlaba discretamente su respiración, la palidez que a veces se apoderaba de su carita tras un mayor esfuerzo. Un día, Hugo llegó un poco antes de su visita y escuchó sin querer parte de una tensa conversación telefónica de Marina. Palabras como cardiólogo, exámenes y próxima cita flotaron en el aire y le helaron la sangre. Más tarde, en un momento en que Davi dormía plácidamente en el sofá después de una tarde de juegos, y Hugo notó cómo Marina lo cubría con un cuidado casi reverente, se armó de valor y preguntó. Fue entonces cuando Marina, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por primera vez delante de él desde el día de la revelación, le contó sobre la cardiopatía congénita de Davi. Le explicó la lucha que había tenido desde que nació, las hospitalizaciones, la rutina de tomar medicamentos y las constantes visitas al médico, el miedo que era su sombra diaria. Le contó lo agotador que era lidiar con todo eso sola, las preocupaciones económicas por el costo del tratamiento, el miedo a que algo peor pudiera ocurrir en cualquier momento. Escuchar eso fue otro golpe para Hugo, una mezcla de impotencia y rabia consigo mismo por no haber estado allí, por no haber compartido esta carga con ella. Esa conversación sobre la salud de Davi fue un punto de inflexión para Hugo. La paternidad, que hasta entonces había sido una idea abstracta, una culpa que expiar, empezó a adquirir contornos mucho más concretos y urgentes. No se trataba solo de conocer a sus hijos, sino de cuidarlos, protegerlos. Y esta constatación empezó a trastocar por completo su vida, hasta entonces organizada y predecible. Los primeros cambios fueron sutiles, casi imperceptibles para quienes no lo conocían íntimamente. Una reunión estratégica con inversores internacionales se reprogramó porque surgió un asunto personal imprevisto que no podía posponerse. Una cena de negocios, de esas que solían cerrar acuerdos millonarios, fue declinada cortésmente. En la oficina, la ausencia del director ejecutivo algunas tardes empezó a generar chismes y miradas curiosas. Él, que siempre había sido el primero en llegar y el último en irse, que tenía el control de cada detalle de la empresa al alcance de la mano, ahora parecía tener la mente en otra parte. Y así era. Sus pensamientos, antes llenos de tablas de crecimiento y proyecciones de ganancias, ahora estaban invadidos por los rasgos de los niños, la sonrisa relajada de Davi, la mirada inquisitiva de Rafael y, sobre todo, la fragilidad de la salud de su hijo menor. Era el comienzo de una profunda transformación. Hugo, el empresario, comenzaba a dar cabida a algo que ni siquiera sabía que existía en su interior. Hugo, el padre. La preocupación por Davi se convirtió en un motor para Hugo. Ya no podía observar la lucha de Marina desde la distancia. Comenzó, tímidamente al principio, a ofrecer ayuda práctica. Primero, buscó discretamente a los mejores especialistas en cardiología pediátrica, utilizando su red de contactos, que antes solo había usado para negocios. Luego, se ofreció a acompañarlos a sus citas, una sugerencia que sorprendió a Marina.
Dudó, por supuesto, acostumbrada a ser autosuficiente y recelosa ante cualquier cambio repentino, pero el cansancio y, quizás, una chispa de esperanza la hicieron aceptar. Y allí estaba Hugo, multimillonario CEO, sentado en las salas de espera de los hospitales infantiles, con el móvil de la empresa silenciado en el bolsillo, sintiendo mariposas en el estómago que ninguna reunión de junta directiva le había provocado jamás. Se sentía incómodo, inseguro de cómo actuar correctamente, pero su presencia, su disposición a estar allí, a escuchar a los médicos, a intentar comprender los términos técnicos, empezó a significar algo. Empezó a cubrir los costos de algunos exámenes más caros y medicamentos importados, todo hecho de una manera que no parecía caridad, sino más bien un apoyo genuino, lo que fue un reto para él, ya que estaba acostumbrado a resolver todo con dinero. Pero se dio cuenta de que aquí era diferente. Esta nueva rutina, que ahora incluía entender recetas médicas, horarios de medicación y tardes enteras dedicadas a controlar pruebas o simplemente a jugar en el parque mientras esperaba una cita, era un universo completamente ajeno a Hugo. Él, que antes medía de su día por la cantidad de correos respondidos o metas alcanzadas, ahora se encontraba ansioso porque el análisis de sangre de Davi mejorara o porque Rafael le sonriera. Las tardes en el parque, viendo jugar a sus hijos, el sol brillando en su rostro, el olor a hierba mojada, le traían una sensación de paz que nunca había encontrado en las lujosas suites de hoteles de 5 estrellas, ni en las celebraciones por cerrar grandes negocios. Era un aprendizaje diario, agotador a veces, confuso en otras, pero que lo llenaba de una manera sorprendente. Marina observaba todo esto con una mirada que mezclaba cautela y un toque de admiración. Ver a este hombre, que antes había estado tan centrado en sí mismo y en su propio imperio, dedicar su tiempo y energía por completo a los niños, especialmente a Davi, era algo que nunca imaginó posible. Su armadura comenzaba a mostrar pequeñas grietas. Con el paso de las semanas, que pronto se convirtieron en meses, la presencia de Hugo en la vida de los niños dejó de ser una novedad para convertirse en un consuelo constante. La etiqueta de amigo de mamá seguía vigente, pero en la práctica, el vínculo entre ellos se estrechaba cada día, de forma casi palpable. Rafael, que antes se mostraba tan desconfiado, empezó a bajar la guardia. Compartía con Hugo sus pequeñas frustraciones en la escuela, le pedía ayuda con los deberes e incluso se arriesgaba a un abrazo incómodo al despedirse. Davi, en cambio, era todo sonrisas y muestras de un cariño. Para él, Hugo era el compañero perfecto de aventuras imaginarias en la alfombra del salón y el mejor contador de historias antes de dormir. Un papel que Hugo descubrió, para su sorpresa, que le encantaba interpretar. Hugo aprendió sobre sus héroes favoritos, las comidas que odiaban, sus miedos nocturnos. Empezaron a establecerse pequeños rituales. Ir al parque los sábados, una sesión de cine improvisada el domingo por la tarde con muchas palomitas. Él estaba allí, presente, no solo en física sino emocionalmente, y los niños lo sentían. Incluso Marina, aunque todavía mantenía una cierta distancia emocional calculada, se encontró sonriendo mientras observaba a los tres interactuar, una ligereza que no había sentido durante mucho tiempo. Fue en medio de esta aparente calma cuando una rutina de cariño y complicidad comenzaba a consolidarse, que una noticia inesperada llegó para sacudir los cimientos de aquella pequeña familia en construcción. Marina, quien llevaba años buscando una oportunidad de crecimiento profesional que le diera mayor seguridad financiera para criar a sus hijos, recibió una oferta de trabajo que no pudo rechazar. Una gran empresa de Lisboa, Portugal, le ofrecía no solo un excelente salario,
sino también un plan de carrera y beneficios que les garantizarían un futuro mucho más estable a ella y a sus hijos. Era la oportunidad que siempre había soñado, la salida a tantas dificultades que había enfrentado sola. Sus ojos se iluminaron ante la posibilidad, ante la perspectiva de ofrecerles una vida mejor a Rafael y Davi. Sin embargo, poco después de la euforia inicial, se le hizo un nudo en la garganta. Miró a sus hijos, que en ese momento jugaban con Hugo en la sala, una escena que se había vuelto tan común y querida, y sintió el peso de la decisión. ¿Cómo podría, justo ahora que finalmente estaban construyendo una relación con su padre, apartarlos de allí? La idea de interrumpir esa conexión, tan reciente y todavía tan frágil, era dolorosa, pero la oportunidad en Portugal parecía única. La noticia de la oferta de trabajo de Marina cayó como una bomba en el pequeño universo que Hugo, Rafael y Davi habían construido. En los días siguientes, el ambiente se volvió pesado, lleno de incertidumbre. Marina intentaba aparentar entusiasmo por la oportunidad cuando hablaba con otras personas, pero Hugo podía ver la angustia en sus ojos cada vez que veía a los chicos interactuar con él. Las conversaciones entre los dos adultos se hicieron más frecuentes pero más difíciles cuando los niños no estaban presentes. Hablaban de las posibilidades, los pros y los contras de un cambio tan drástico. Hugo, para su propia sorpresa, no reaccionó con desesperación ni egoísmo. El viejo Hugo, centrado solo en sus propios deseos, podría haber intentado detener a Marina, haber usado su poder financiero para ofrecer una contraoferta. Pero el Hugo, transformado por la paternidad, aunque fuera recientemente, pensó primero en sus hijos, en la estabilidad emocional que acababan de encontrar. Vio el brillo en los ojos de Marina cuando hablaba de la oportunidad y comprendió lo mucho que significaba para ella, para su futuro. Y al mismo tiempo, la idea de alejarme de los chicos otra vez, de romper ese preciado vínculo, era insoportable. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas, con la voz entrecortada y el corazón apesadumbrado, que la idea más improbable empezó a tomar forma. No era una solución sencilla ni obvia. Surgió entre muchas dudas y un miedo palpable por ambas partes. Tras pasar una noche en vela, sopesando todas las variables, Hugo propuso algo que inicialmente dejó a Marina sin palabras. Se ofreció a quedarse con Rafael y Davi en Brasil, cuidándolos por completo mientras ella se instalaba en Lisboa. La idea era que, una vez que tuviera todo organizado allí, alojamiento, colegio para los niños, su propia adaptación al nuevo trabajo, reevaluarían la situación. Marina estaba impactada. Confiar a sus hijos toda su vida al hombre que una vez la abandonó y que hasta hacía unos meses ni siquiera sabía de su existencia, parecía una locura. Pero por otro lado, vio la sinceridad en los ojos de Hugo, el genuino compromiso que había demostrado. Argumentó que sería lo menos perturbador para los niños en ese momento, permitiéndole aprovechar la oportunidad sin sentirse culpable y que no perdieran el contacto con su padre. Tras días de mucha reflexión, conversaciones con abogados para formalizar la custodia temporal y, sobre todo, mucha reflexión personal, Marina aceptó. Fue un paso en el vacío para ambos, pero también un testimonio del camino recorrido. Hugo sintió una mezcla de temor y una férrea determinación. No podía fallar. La despedida de Marina en el aeropuerto fue uno de los momentos más difíciles que Hugo había vivido, quizás incluso más que muchas juntas directivas hostiles. Ver a Rafael y Davi con los ojos llenos de lágrimas, aferrados a las piernas de su madre mientras ella luchaba por contener las lágrimas, le rompió el corazón de una forma que jamás imaginó. Las promesas de videollamadas diarias y la certeza de un reencuentro pronto fueron pequeños consuelos ante el dolor de la separación.
Cuando su avión finalmente despegó, Hugo se encontró solo con dos niños pequeños que, a pesar de todos sus progresos, seguían encontrando en su madre su refugio absoluto. Los primeros días fueron un caos. Hugo, acostumbrado a tener un equipo que gestionaba cada aspecto de su vida, ahora tenía que lidiar con las rabietas matutinas durante el desayuno, la dificultad de conseguir que Davi tomara su medicación a tiempo, la logística de llevar y recoger a Rafael al colegio y tratar de mantener su rutina profesional, que obviamente se había ido por la borda. Había cuadernos que revisar, bocadillos que preparar, ropa que lavar, una avalancha de tareas domésticas y responsabilidades para la que no estaba preparado en absoluto. Cometió todos los errores imaginables para un padre primerizo. Quemó el arroz, olvidó la fecha de la presentación de Rafael en la escuela y se sintió como el peor hombre por ello. Confundió la medicación de Davi una vez, lo que le hizo entrar en pánico y llamar desesperadamente a Marina en plena noche en Lisboa. Pero en medio de todo este lío, ocurrió algo extraordinario. Con cada error, aprendió una lección. Con cada dificultad superada, una pequeña victoria. Descubrió una paciencia que no sabía que tenía cuando ayudó a Rafael con un problema de matemáticas particularmente difícil. Aprendió a hacer los macarrones con queso que tanto le gustaban a Davi, aunque sus primeros intentos fueron un desastre. Empezó a comprender el lenguaje tácito de sus hijos, la mirada triste de Davi cuando extrañaba a su madre, la preocupación de Rafael cuando notaba que Hugo estaba cansado. Las noches de insomnio se compensaban con un fuerte abrazo y un «Te quiero, papi», susurrado por Davi antes de dormirse, o con una sonrisa cómplice de Rafael, al ver que Hugo por fin había logrado armar ese juguete que parecía imposible. Poco a poco, el incansable CEO fue desapareciendo, dando paso a un padre presente, dedicado y, sobre todo, auténtico. La rutina de Hugo con los niños, aunque todavía llena de contratiempos diarios y aprendizajes, empezó a cobrar ritmo. Ya no se sentía como un equilibrista intentando mantener todos los platos en el aire. Había una nueva tranquilidad, una confianza que nacía de la experiencia y un amor creciente. Las videollamadas con Marina eran sagradas, momentos en los que los cuatro compartían noticias, recuerdos y planes de futuro. Fue durante una de estas conversaciones cuando Davi, con la espontaneidad propia de su edad, preguntó por qué el tío Hugo, a veces todavía lo llamaban así por costumbre, aunque Marina ya les había explicado que era un amigo muy especial que los cuidaría, vivía con ellos y los cuidaba como un padre, que Marina y Hugo intercambiaron una mirada significativa a través de las pantallas. Habían estado hablando sobre el momento oportuno para decir toda la verdad y sentían que había llegado. Ya no había lugar para demoras ni medias verdades ante la inteligencia y la sensibilidad de los niños. Rafael, en particular, ya daba señales de que intuía algo más profundo en esa relación. La conversación fue cuidadosamente preparada. Hugo y Marina decidieron que ella iniciaría la conversación por videollamada y él la continuaría en persona, allí, junto a los niños. Marina, con introducción, la voz dulce y tranquila que siempre usaba para hablar de cosas importantes con sus hijos, comenzó a explicarles que Hugo no solo era un gran amigo de su madre, sino alguien aún más especial. Les habló de forma sencilla y apropiada para su edad, del pasado, de cómo las cosas no siempre suceden como las planeamos, pero que el amor puede encontrar caminos sorprendentes. Y entonces, con el corazón de Hugo latiendo con fuerza, pronunció las palabras mágicas, confirmando lo que Rafael quizá ya sospechaba y lo que sería una gran y emocionante noticia para Davi, que Hugo era de hecho su papá. Hugo observó sus reacciones. Rafael permaneció en silencio un buen rato, con sus ojitos fijos en él, procesando la información.
Davi, en cambio, sonrió de oreja a oreja y sin dudarlo se arrojó a los brazos de Hugo gritando: «¡Papá! ¡Eres mi verdadero papá!». Fue un momento de pura emoción, de lágrimas contenidas y de una verdad que finalmente salió a la superficie para sanar y unir. La reacción de Davi, tan espontánea y llena de alegría, fue como un bálsamo para el alma de Hugo, disipando cualquier atisbo de miedo que pudiera haber albergado sobre ese momento. Abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latir contra su pecho, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, no de tristeza, sino de alivio y felicidad desbordantes. Rafael, sin embargo, necesitaba un poco más de tiempo. No se apresuró a abrazarlo de inmediato. Permaneció allí, sentado, observando a Hugo con una intensidad que solo él poseía. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, se acercó lentamente y preguntó, con la voz ligeramente entrecortada: «¿Entonces ya no te vas?». Esa pregunta, tan simple y tan cargada de significado, de todo el miedo infantil al abandono, golpeó a Hugo con fuerza. Se arrodilló para estar a la altura del niño, lo miró fijamente a los ojos y con toda la sinceridad del mundo, prometió que no, que nunca más se iría de sus vidas. Prometió que estaría allí siempre. Fue solo entonces que Rafael permitió que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios y aceptó el abrazo de su padre. Un abrazo que selló no solo un descubrimiento, sino el inicio de una nueva certeza para él. Esa revelación, hecha con tanto cariño y amor, lo cambió todo. Fue como si una pieza faltante en el rompecabezas de la vida de esos niños finalmente hubiera encontrado su lugar. La palabra papá, antes una ausencia sentida, ahora tenía un rostro, un olor, un abrazo seguro. Hugo sintió la diferencia en su vida diaria, en los pequeños detalles. Los niños comenzaron a llamarlo papá, con una naturalidad que le reconfortó el corazón. Había un nuevo nivel de intimidad, de confianza. Rafael comenzó a compartir más sus pensamientos, sus dilemas preadolescentes que se acercaban, buscando el consejo y la opinión de su padre. Davi, si cabe, se encariñó aún más, deseando su presencia en cada descubrimiento, en cada nuevo juego. Para Hugo, que esas dos vocecitas lo llamaran papá, era la melodía más hermosa del mundo. Se sentía completo de una manera que el éxito profesional jamás podría proporcionar. La responsabilidad parecía aumentar, pero con ella llegó una fuerza y una dedicación aún mayores. Ya no era solo el cuidador temporal, él era el padre, con todo lo que esa palabra representaba en términos de amor, protección y compromiso eterno. El tiempo voló para Hugo, inmerso en la intensa y gratificante rutina de ser padre a tiempo completo. Los meses que Marina pasó en Lisboa instalándose estuvieron llenos de videollamadas, fotos y pequeñas historias de la vida cotidiana que mantuvieron viva la conexión entre los cuatro. Y entonces llegó el día de su regreso. Se respiraba una mezcla de ansiedad y expectación. Los niños estaban emocionados de volver a ver a su madre, pero Hugo también notó una nueva seguridad en ellos, una tranquilidad que no había existido antes. Cuando Marina finalmente apareció en la puerta de llegadas, el reencuentro fue emotivo. Abrazos fuertes, lágrimas de añoranza y muchísima alegría. Pero en medio de la felicidad, Marina también notó algo diferente. Los niños corrían hacia ella, pero poco después le tomaban la mano a Hugo, lo incluían en las conversaciones y lo miraban con una familiaridad y un amor innegables. Ya no había amigo de mamá ni cuidador temporal. Ahora estaba su padre, una figura tan sólida y presente como ella. Para Marina estaba claro, en esos primeros momentos, que la dinámica había cambiado para siempre y para mejor. En los días posteriores al regreso de Marina, ambos comprendieron que volver al acuerdo anterior, con Hugo solo de visita, era impensable.
Los niños contaban ahora con dos refugios seguros, dos referentes de amor y cuidado. Rafael y Davi ya no imaginaban sus vidas sin la presencia constante de su padre. Y Hugo, a su vez, no podía imaginar un solo día sin sus hijos. Marina, con la sensibilidad de una madre y la madurez de quien también ha experimentado una gran transformación personal y profesional, comprendió que la mejor solución no era una elección entre ella o él, sino la suma de ambos. Las conversaciones sobre el futuro, antes tensas e inciertas, ahora fluían con más naturalidad, con un objetivo común: la felicidad y el bienestar de los niños. Así, de forma natural y consensuada, surgió la idea de un sistema de coparentalidad verdadero y flexible, que respetara el amor de los niños por ambos padres y los dos hogares que ahora compartían. Decidieron que los chicos pasarían tiempo con ella en Lisboa y con él en Río, adaptándose a sus necesidades escolares y, por supuesto, a sus deseos. Era una solución moderna, quizá inusual para algunos, pero para esa familia tenía todo el sentido. La decisión de ser padres compartidos trajo una nueva esperanza a todos. Fue como si Hugo y Marina se hubieran quitado un peso de encima, la certeza de que, a pesar de todas las adversidades, habían encontrado un camino que priorizaba el amor y la unidad, aunque de una manera diferente a la tradicional. Pero faltaba un paso importante, algo que para Hugo se convirtió en una necesidad casi simbólica, pero con un inmenso peso legal y emocional: reconocer oficialmente a Rafael y Davi como sus hijos, dándoles su apellido. Habló con Marina al respecto y ella accedió de inmediato, comprendiendo lo mucho que significaba para él y, sobre todo, lo mucho que representaría para los niños en términos de pertenencia e identidad. No era solo un papel ni una formalidad legal. Era la materialización de un vínculo que ya existía, fuerte y vibrante en sus corazones. Era la confirmación ante el mundo de que Rafael y Davi tenían un padre presente, que los amaba y que asumía todas las responsabilidades y alegrías de esa condición. El proceso de legalización de la paternidad fue más sencillo de lo que Hugo había imaginado, sobre todo porque hubo consenso y mucha voluntad por todas partes. Se aseguró de que los chicos participaran al máximo, explicándoles cada paso para que lo comprendieran. Cuando por fin salió la nueva partida de nacimiento, con el nombre de Hugo Tavares, junto al de Marina, como padre de Rafael Tavares y Davi Tavares, la emoción fue indescriptible. Hugo miró aquellos documentos con lágrimas en los ojos. No eran simples papeles, eran la prueba de que el destino a veces escribe derecho con renglones torcidos, muy torcidos. Para los chicos, ver el apellido de su padre incorporado al suyo fue un orgullo. Rafael, siempre más observador, comentó con una discreta sonrisa que ahora tenían un nombre completo para el equipo. Davi, más extrovertido, repetía su nombre completo a quien quisiera escucharlo. Ese acto aparentemente burocrático selló la nueva configuración familiar de una vez por todas, brindando la paz y la seguridad esenciales para que la crianza compartida fluyera con la facilidad y la confianza que tanto deseaban. Fue el reconocimiento oficial de una historia de amor, pérdida y reencuentro que apenas comenzaba a reescribirse. Con todos los lazos debidamente formalizados y los corazones en paz, la nueva vida de la familia Tavares comenzó a tomar forma. Una rutina que desafiaba las distancias geográficas, pero que se forjaba con mucho amor y tecnología. La primera temporada de Los Chicos en Lisboa con Marina fue una experiencia nueva para todos. Hugo sintió una opresión en el pecho al despedirse de ellos en el aeropuerto, pero esta vez fue diferente. Existía la certeza del reencuentro y la felicidad de verlos emprender una aventura con su madre, quien estaba encantada con su nuevo trabajo y su nueva ciudad.
Las videollamadas continuaron siendo diarias, y Hugo se esforzó por participar activamente en sus vidas, incluso a distancia. Les ayudaba con las tareas virtualmente, escuchaba historias sobre los nuevos amigos portugueses de Rafael y seguía cada pequeño desarrollo del discurso y los dibujos de Davi. Incluso empezó a aprender algunas palabras en portugués de Portugal para sorprenderlos. La compañía de Hugo, antes el centro de su universo, ahora se adaptaba a su nueva realidad como padre presente, aunque a veces esa presencia fuera a través de una pantalla de ordenador a miles de kilómetros de distancia. Cuando llegó el momento de que los niños regresaran a Brasil para su estancia con Hugo, estaban rebosantes de alegría. El apartamento en Río, que antes había sido el hogar de un ejecutivo solitario, era ahora un verdadero hogar familiar, con juguetes esparcidos por todas partes, dibujos pegados en la nevera y el constante ruido de la energía infantil. Hugo luchaba por compaginar el trabajo con el cuidado de sus hijos y descubrió que era mucho más productivo y se concentraba mejor cuando sabía que tenía una hora fija para recogerlos del colegio o preparar la cena. Marina, por su parte, también aprovechaba estas estancias para visitar Brasil, reunirse con familiares y amigos y, por supuesto, pasar tiempo de calidad con sus hijos e incluso con Hugo, en una relación que evolucionó hacia una amistad respetuosa y cómplice. Se convirtieron en verdaderos compañeros en la crianza de los niños, tomando decisiones conjuntas, compartiendo alegrías y preocupaciones y asegurándose de que Rafael y Davi sintieran que tenían dos padres dedicados por completo a ellos, sin importar el continente en el que se encontraran. Esta danza entre Río y Lisboa, aunque a veces agotadora, funcionó porque el pilar principal era el amor incondicional por los hijos. Los momentos que Rafael y Davi pasaron con Hugo en Río estaban llenos de una normalidad que jamás soñó que pudiera ser tan gratificante. Levantarse temprano para preparar el desayuno, apresurarse para ponerse al día con la escuela, discutir sobre qué dibujos animados ver en la televisión, viajes al supermercado que se convertían en expediciones llenas de pedidos de dulces. Hugo, el hombre que antes solo conocía el sabor de los desayunos de hotel y las cenas en restaurantes con estrellas Michelin, ahora se deleitaba con el pan con mantequilla que compartía con sus hijos y la pasta ligeramente quemada que preparaba él mismo bajo la atenta y crítica mirada de los jóvenes chefs. Aprendió la importancia de un beso de buenas noches, de una historia contada a los pies de la cama, del consuelo de un abrazo después de una pesadilla. Pequeñas cosas que para el viejo Hugo habrían sido insignificantes, pero para el nuevo Hugo eran la esencia de la felicidad. Veía el mundo con otros ojos. Sus prioridades se habían redefinido por completo. El brillo de un nuevo contrato firmado en la empresa no fue nada comparado con el brillo en los ojos de Davi cuando logró montar una bicicleta sin rueditas por primera vez con su ayuda y estímulo. Esta transformación no pasó desapercibida para quienes rodeaban a Hugo. Sus socios y empleados, acostumbrados a un jefe despiadado y a menudo distante, ahora veían a un líder más humano, más comprensivo y sorprendentemente más inspirador. Siguió siendo un ejecutivo competente, pero su antigua obsesión por el control y su ambición desmedida habían dado paso a una visión más equilibrada de la vida. Hugo descubrió que era posible alcanzar el éxito profesional sin sacrificar los lazos afectivos, sin renunciar a la alegría de ver crecer a sus hijos. Las paredes de su oficina, antes decoradas con premios y gráficos de rendimiento, ahora exhibían coloridos dibujos de Rafael y David, verdaderas obras de arte que, para él, valían más que cualquier Picasso.
Aprendió a sonreír con más frecuencia, una sonrisa genuina que brotaba del alma y que reflejaba la paz interior que por fin había encontrado. La soledad emocional que lo había atormentado durante tanto tiempo se había visto compensada por el amor incondicional de sus hijos. Un amor que sanaba, transformaba y le daba un nuevo y verdadero significado a todo. Los meses transcurrieron a este ritmo de compartir y redescubrir, con los niños floreciendo bajo el cuidado conjunto de Marina y Hugo. Y entonces se acercaba un hito importante, una fecha que para Hugo tenía un gran simbolismo: el cumpleaños de Rafael y Davi. Sería el 6º cumpleaños de los niños, pero el primero que celebraría con ellos como padre. La fecha coincidiría con una de sus temporadas en Río, y Hugo sintió la urgencia de hacer de ese día algo inolvidable, no con regalos caros, ni una fiesta extravagante que su cuenta bancaria podría fácilmente proporcionar, sino con significado, con la presencia y el amor que les había negado durante tanto tiempo, incluso sin saberlo. Empezó a planearlo todo con semanas de antelación, involucrando a los propios niños en las decisiones. Quería que fuera algo sencillo, íntimo, pero que reflejara la alegría de este nuevo momento en sus vidas. Habló con Marina por videoconferencia, compartiendo ideas, y ella, incluso a distancia, participó con entusiasmo, feliz de ver el genuino compromiso de Hugo para brindarles un día especial a sus hijos. La expectación por la fiesta de cumpleaños era palpable. Rafael, ya mayor, ayudó a Hugo a hacer la lista de invitados, algunos amigos del colegio y sus abuelos maternos, quienes también habían vuelto a coquetear con él. Davi, en cambio, estaba más interesado en la temática de la fiesta, superhéroes por supuesto, y sobre todo en el pastel de chocolate que insistía en pedir en la pastelería de la esquina, su favorito. Hugo sonrió para sí mismo mientras pensaba en todos los detalles, desde el color de los globos hasta los juegos que organizaría. Para él, esa pequeña celebración en su apartamento representaba mucho más que un cumpleaños. Era la materialización de su redención, la celebración de la familia que ni siquiera sabía que tenía y que ahora era el centro de su universo. Quería que cada detalle destilara amor, que los chicos miraran años después y recordaran ese día no por la ostentación, sino por el sentimiento de unidad, por la alegría de estar juntos y por la certeza de lo mucho que eran amados, tanto por su madre, que estaría presente vía vídeo, como por su padre allí, en cuerpo y alma. Finalmente, llegó el gran día, bañado por un sol radiante que parecía bendecir la celebración en Río de Janeiro. El apartamento de Hugo, normalmente tan ejecutivo y minimalista, estaba irreconocible, transformado en un auténtico salón de fiestas infantiles, aunque improvisado. Globos de colores competían por el espacio con los dibujos de los niños, exhibidos con orgullo como obras de arte en todas las paredes. Una mesa sencilla, pero llena de dulces, aperitivos y, por supuesto, el esperado pastel de chocolate con velas para el 6º, era el centro de atención. Rafael y Davi corrían de un lado a otro, vestidos con sus disfraces de superhéroes, con la emoción dibujada en sus caritas. Hugo, con una sonrisa que apenas cabía en su rostro, dio la bienvenida a sus pocos amiguitos y abuelos maternos, sintiendo una alegría genuina que hacía tiempo que no experimentaba con tanta intensidad. Se había arriesgado a hacer algunos dulces él mismo, siguiendo tutoriales de internet, y el resultado, aunque no estéticamente perfecto, tenía un sabor especial a esfuerzo y cariño. En el punto álgido de la fiesta, con los niños absortos en los juegos que Hugo había organizado con sorprendente dedicación, colocó el portátil para que Marina pudiera participar en todo, directamente desde Lisboa. Su imagen, sonriendo y enviando besos en la pantalla, completó la escena. Cantaron "Feliz cumpleaños",
con una mezcla de voces en persona y la voz de Marina resonando en el ordenador, y la emoción se apoderó de todos. David, al soplar las velas, miró a Hugo con esos ojos brillantes y dijo, con la sinceridad cortante de los niños: «Este es el mejor cumpleaños del mundo, papá, porque estás aquí». Rafael, más reservado, simplemente estrechó la mano de Hugo con fuerza, en un gesto que decía más que 1000 palabras. En ese momento, rodeado del alegre bullicio de los niños, el olor a pastel y la presencia física y virtual de las personas más importantes de su vida, Hugo sintió una abrumadora claridad sobre lo que realmente significaba la felicidad. No tenía nada que ver con los gráficos de rendimiento de su empresa ni con el saldo de su cuenta bancaria. Mientras los chicos abrían sus regalos con una euforia contagiosa y los invitados se servían otra rebanada de pastel, Hugo retrocedió un momento, apoyado en el marco de la puerta del balcón, observando la escena. El sol de Miró. La tarde entraba suavemente, iluminando el polvo que danzaba en el aire junto con las risas de los niños. Era una imagen simple, casi banal para muchos, pero para él era la representación más pura y poderosa de la felicidad. Recordaba tantos otros momentos de éxito en su vida: graduarse con honores, la primera startup vendida por una fortuna, las portadas de revistas, las cenas en restaurantes de moda donde se sentía el rey del mundo. Y sin embargo, ninguno de esos momentos, por grandiosos que parecieran en ese momento, se comparaba con la genuina emoción que sentía ahora, con el corazón reconfortado por la simple presencia de esos dos chicos que eran sus hijos. Se dio cuenta, con una claridad tan real que resultaba dolorosa, de lo pobre que había sido en medio de tanta riqueza, de lo emocionalmente vacío que lo había dejado su incesante búsqueda de más poder y más dinero. Allí, viendo a Rafael explicar pacientemente las reglas de un juego a un amiguito, y a David reír con la boca manchada de chocolate mientras intentaba ponerle un sombrero de fiesta a su abuelo, Hugo comprendió que el verdadero éxito no residía en los números de una cuenta bancaria ni en el reconocimiento público. Estaba en los lazos forjados, en el amor compartido, en la capacidad de dar y recibir afecto sin reservas. Estaba en la mirada de sus hijos, que ahora lo buscaban en medio de la fiesta y al encontrarlo sonreían con complicidad, llenos de amor y confianza. Era la certeza de que pertenecía allí a esa familia, como nunca había pertenecido a ninguna junta directiva ni a ningún círculo social de élite. Las ambiciones que antes lo habían impulsado parecían lejanas, casi insignificantes, sustituidas por un deseo mucho más profundo y verdadero: ser un buen padre, un refugio seguro para aquellos dos seres que habían revolucionado su vida de la mejor manera posible. Y sabía, con cada fibra de su ser, que nunca volvería a irse, que su lugar estaba allí, a su lado. La fiesta de cumpleaños de los chicos terminó convirtiéndose en un hito, no solo para Hugo, sino para todo el pequeño círculo de personas que rodeaban a esa familia. Los abuelos maternos, por ejemplo, que antes veían a Hugo con comprensible desconfianza, ahora lo abrazaban con genuino cariño, testigos de la transformación de ese hombre y sobre todo de la felicidad de sus nietos. La propia Marina, aunque participaba a distancia, sintió una inmensa paz al ver que sus hijos recibían apoyo y amor en todos los sentidos. Esa celebración sencilla, pero llena de cariño, fue como el final de una etapa de mucho dolor e incertidumbre, y el comienzo de un capítulo en el que la palabra familia adquirió un significado más amplio y resiliente. Quienes la siguieron de cerca, o incluso quienes solo escucharon las historias, se dieron cuenta de que no hay fórmulas mágicas para la felicidad ni guiones perfectos para la vida. A veces es en medio del caos, de los giros inesperados, que encontramos nuestro verdadero lugar
en el mundo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Hugo. Después de ese cumpleaños, sus vidas continuaron por su cuenta y la dinámica de la crianza compartida se volvió cada vez más fluida. Viajar entre Río y Lisboa se convirtió en parte de su rutina y los chicos se adaptaron con facilidad, adaptándose con una facilidad impresionante, quizás porque sentían la seguridad y el amor incondicional de ambos padres, independientemente de dónde se encontraran. Hugo continuó su camino de aprendizaje como padre, tropezando aquí y allá como todos los demás, pero siempre con una dedicación inspiradora. Nunca volvió a ser el mismo hombre. Ese cascarón de ejecutivo frío y calculador se había roto para siempre, revelando un ser humano más sensible, más empático e, increíblemente, más feliz. A quienes lo conocieron antes y después de este cambio, les costaba creer que fuera la misma persona. Era como si su encuentro con la paternidad hubiera despertado una parte de él que ni siquiera él conocía, una capacidad de amar y entregarse que había estado latente. Y lo más extraño es que esta transformación parecía contagiosa, inspirando a quienes lo rodeaban a replantearse sus propias prioridades. Los años siguientes fueron sorprendentemente estables, considerando el torbellino que había sido el comienzo de todo. Rafael y Davi crecieron hasta convertirse en adolescentes inteligentes y equilibrados, desplazándose entre las dos culturas, brasileña y portuguesa, con una naturalidad encantadora. Llevaban consigo el acento mixto, la jerga de ambos lados del Atlántico y, sobre todo, la certeza de ser queridos por unos padres que, aunque separados geográficamente la mayor parte del tiempo, trabajaban como un equipo unido y dedicado. Hugo y Marina mantuvieron su respetuosa amistad, una colaboración que iba mucho más allá de las cuestiones prácticas de la crianza de los hijos. Compartían confidencias, se pedían consejos y, ocasionalmente, incluso pasaban vacaciones juntos, los cuatro, como una familia moderna y algo improbable, pero que funcionaba de maravilla. Cualquiera que los viera así, interactuando con tanta facilidad y complicidad, difícilmente podría imaginar las heridas del pasado. Pero fueron precisamente estas cicatrices, ahora cicatrizadas, las que daban una idea de la fuerza de su vínculo. Las noticias que salen sobre ellos de vez en cuando son siempre las mejores posibles. Hugo, aunque sigue al frente de su empresa, ha encontrado un equilibrio que antes parecía imposible. Ha delegado más, viaja menos por trabajo y ha aprendido a decir no a compromisos que lo alejarían de sus hijos o de su tiempo libre. Se dice que descubrió su talento para la jardinería los fines de semana y que sus reuniones de negocios se volvieron más objetivas, porque siempre tenía un compromiso personal urgente al final de la tarde, que solía implicar recoger a sus hijos de alguna actividad o simplemente llegar a casa para cenar. Marina también se ha establecido profesionalmente en Lisboa, construyendo una carrera exitosa, pero sin renunciar nunca a ser la madre presente y dedicada que siempre ha sido. Ella y Hugo se han convertido en un ejemplo silencioso de cómo el amor y el perdón pueden reescribir historias, transformando el dolor profundo en las bases de un futuro más feliz y compartido. Y así fue como todo se calmó. Se acabaron los giros dramáticos, los grandes anuncios y los acontecimientos espectaculares. Sus vidas, la de Hugo, la de Marina, la de Rafael y la de Davi, simplemente continuaron, cada una a su propio ritmo, pero entrelazadas por ese hilo invisible e inquebrantable que el destino, de forma muy retorcida, tejió. Hugo nunca volvió a ser el mismo hombre. Eso es un hecho. Esa paternidad tardía e inesperada fue el punto de inflexión que ni siquiera sabía que necesitaba. Los chicos crecieron, por supuesto, y hoy deben ser jóvenes que siguen sus propios caminos, pero con esa sólida base de amor y pertenencia que marcó la diferencia. A veces,
Esperamos un final grandioso. Vivieron felices para siempre, dicho de otra manera, pero la vida real rara vez es así, ¿verdad? Simplemente continúa, con sus altibajos, con sus alegrías silenciosas y sus desafíos diarios. Lo que quedó de toda esta historia, para quienes conocieron los detalles, fue la sensación de haber presenciado algo verdaderamente significativo, una de esas raras combinaciones de eventos que cambian vidas irrevocablemente. No había una explicación mágica de cómo todo se resolvió al final, ni una lección moral lista para aprender. Era simplemente la vida sucediendo, con sus dolores, sus sorpresas y su impresionante capacidad para reorganizarse. Y así, como quien pasa la página de un libro que dejó una profunda huella, su historia continuó su curso, dejando en el aire esa sensación de que, a veces, las cosas más extraordinarias suceden cuando menos lo esperamos, y entonces, simplemente, el polvo se asienta y la vida continúa, transformada, pero continúa.